Gracia y paz, amados hermanos de la sana doctrina. Quería en esta tarde compartir y sumarme a todas las voces que con esperanza predicamos o enviamos estudios bíblicos para bendecir a todos aquellos que aman la verdad de Jesucristo que está en su palabra y que han creído que habrá un arrebatamiento de la iglesia. Hoy quiero compartir una palabra que le vamos a llamar el arrebatamiento en el libro de Apocalipsis. Quiero abrir el capítulo 4 de Apocalipsis del versículo 1 al 5. Lo quiero leer y con la ayuda del Señor Jesucristo y la guía de su Espíritu Santo compartir para bendecir a todos aquellos hogares, iglesias donde podamos llegar, para que Dios sea glorificado en esta palabra. Dice Apocalipsis capítulo 4: y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Quisiera compartir en esta tarde y hablar del arrebatamiento en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación. Muchas veces la gente, para hablar de caos, usa la palabra Apocalipsis, cuando en realidad esta significa revelación. Nos revela toda la obra de Jesucristo. Por eso dice en este libro: bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Yo sé que hay gran diversidad de opiniones en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, diferentes escuelas de interpretación. A través de los años Dios me ha permitido trabajar con este libro y llevar su palabra, y cada vez, porque acá está lo importante, para hablar de la revelación de Dios no podemos hacer otra cosa que usar su misma palabra, porque Dios se revela a sí mismo en las Escrituras. Y Él nos permite allí encontrar todas las verdades que nosotros queremos, si en verdad y de corazón queremos saber todas las verdades de Dios. Lo importante sería razonar a la luz de las Escrituras, porque allí está la verdad. Las opiniones humanas pueden cambiar, pero la verdad de Dios está en las Escrituras. Aquí el apóstol Juan habla de un después de esto y de una puerta abierta en el cielo. Y que la misma voz que había estado hablando con él, que era la del Señor Jesucristo, ahora lo llamaba desde el cielo. Y le decía que subiera. Y él en un instante estaba en el Espíritu. Y le dice las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después del arrebatamiento van a suceder cosas. El cielo va a cambiar drásticamente para todos los que estamos aquí abajo. Y de eso quiero hablar en esta tarde. Razonemos a la luz de las Escrituras. Jesucristo personalmente prometió, y yo no tengo por qué dudar de Él. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, Él dijo así: razonemos a la luz de la Escritura. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de prueba que viene para probar a todos los habitantes de la tierra.
Es decir, que Él en persona está ofreciendo, prometiendo, que si yo guardo su palabra, Él me va a librar de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra. Cuando Juan es arrebatado, Juan es tipo de la iglesia, y entra al cielo, el Señor le dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando Cristo dice, yo te libraré, está diciendo, yo me comprometo a cumplir esta palabra, de que si guardas mi palabra y te mantienes en ella, yo te voy a librar. Nos dice a todos los que le creemos a Él. Ahora, en Lucas 21:36, el mismo Señor Jesucristo dice, velad orando en todo tiempo. Hace un llamado. Y luego dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar y de evitar. Es decir, nos pide que oremos, porque si oramos creyéndole a su palabra de que Él viene en el arrebatamiento de la iglesia, y le pedimos que nos guarde, Él se compromete y dice, esto es tremendo porque es personal, para que seáis tenidos por dignos de escapar y de evitar. Ahora, si Él me dice a mí, yo te libraré, y si seguís mi consejo y orás, y mantenés una vida espiritual, yo te voy a librar, y vas a escapar, y vas a evitar pasar por lo que le dijo a Juan, todas las cosas que sucederán después del arrebatamiento de mi iglesia. Y allí en Lucas 21:36 sigue diciendo, palabra de Dios, velad orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar, de evitar las cosas que van a venir sobre la tierra y de estar de pie cuando el Hijo del Hombre venga. Es decir que hay una promesa, a cambio de que yo orando me mantenga en pie, espiritualmente hablando, no dejándome arrastrar por las corrientes de este mundo, ni por la apostasía, que ha cambiado la Escritura, que la ha torcido para beneficio propio y está arrastrando a multitudes a una frialdad y a una mortandad espiritual sin límites. Por eso dice, velad orando, guarda la palabra y yo te libraré. Ante esta promesa, razonando a la luz de la palabra, personalmente el Señor prometió. ¿Tengo motivos yo para dudar de Él? Ahora hago una salvedad. Cristo para salvarnos entregó su cuerpo para ser molido por nuestros pecados. Hoy espiritualmente el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Usted cree que Cristo le va a entregar al diablo otra vez su cuerpo para ser llevado al martirio, para volver a sufrir, siendo que nosotros ya fuimos redimidos? Ciertamente que no. El corazón del Dios en el cual yo creo, Dios perfecto, que ha ultimado todos los detalles, Él nos va a librar. Pero vamos a seguir introduciéndonos en la palabra. Recién estamos en los comienzos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 en adelante, habla el apóstol Pablo. Es el mismo espíritu, la misma línea de pensamientos trazada en su palabra. Dice así, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, promesa de Cristo. Él toma las palabras de Cristo y lo que Él dice lo hace apoyándose en las promesas de Cristo. Y dice que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay algo en que la mayoría de los teólogos y todas las personas que trazamos esta palabra compartimos. Que así como cuando Cristo resucitó y hubo un temblor y se abrieron las tumbas, de la misma manera va a haber un sacudón mundial en el momento en que Cristo con voz de mando envíe su palabra hacia la tierra, y los que durmieron en Él se levantarán y se despertarán en cuerpos de gloria y volarán hacia más allá de los cielos, a ese encuentro personal con Jesucristo. Así como cuando Él se fue,
estaba con un grupo íntimo, y en el momento que él se retiraba, envuelto en una nube, los ángeles le dijeron, de la misma manera que le han visto ir, él volverá. Y no está hablando de la segunda venida, está hablando de los íntimos, de aquellos que lo vieron ir, su iglesia verdadera, que es la que lo espera en este tiempo, porque le ha creído a todas las verdades de Dios. Es decir, que habrá un terremoto que sacudirá de alguna manera toda la tierra, las tumbas se abrirán y los que murieron en Cristo volarán hacia las nubes. Ahora dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Fíjese que acá dice los que habremos quedado y acá dice los que hayamos quedado. En este tiempo con la gran apostasía, con la gran cantidad de mentiras en que han torcido las Escrituras, mucha gente ya no está en pie. Por eso dice, mire que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Cuántos han caído en este tiempo? Enredados por las promesas del diablo, caídos ante las verdades de Dios porque le han dado la espalda por las conveniencias. ¿Cuántos hombres y mujeres que en otro tiempo fueron fieles, hoy le han dado la espalda a la verdad de Dios? Por eso dice, los que habremos quedado, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, los que hemos guardado la fe. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ciertamente que es un mensaje que atraviesa los siglos y llega a nosotros, la última generación, la que va a recibir a Cristo en las nubes. Yo me estoy preparando y estoy enseñando a aquellos que ministro, que tienen que esperar, que tienen que guardar la palabra. Hemos quedado, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Acá hay algo que nosotros tenemos que entender. El arrebatamiento de Juan hacia los cielos es tipo de la iglesia arrebatada. Cuando Juan sube al cielo y el Señor Jesucristo dice las cosas que sucederán después de estas, él lo que ve es que todo el escenario del cielo cambia drásticamente. Él ve uno solo sentado en un trono. En medio de todo el universo de la creación de Dios hay uno sentado, cuya figura está representada como una piedra preciosa, pero está sentado solo. No hay a su diestra, como dice la palabra en Romanos 8:34, que Jesucristo intercede por nosotros, que está a la diestra del Padre, defendiéndonos a todos los que venimos a buscar misericordia a Él. No importa lo que usted haya hecho, si usted viene a Dios y se arrepiente de sus pecados, hoy todavía a la diestra del Padre está el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que resucitó y vive, el León de Judá, intercediendo por todos los que van a venir. Este es un tiempo de repensar nuestra vida espiritual. Es tiempo de volvernos a las Escrituras, de hablar de la santidad, de alejarnos de la mundanalidad que en estos tiempos ha derribado leyes morales y espirituales en la iglesia. Acá la palabra dice que al instante yo estaba en el Espíritu y había un trono establecido en el cielo. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono habla, es semejante a una piedra preciosa. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo Juan a mí acá? Que hay un cambio en el cielo, que las cosas han cambiado, el tiempo de la gracia terminó. Hoy, dice Hebreos 4:16, nos podemos llegar confiadamente al trono de la gracia, donde fluye la misericordia de Dios, donde Dios está esperando, como dice la Biblia, 2 Corintios 5:20, que tenemos que predicar la reconciliación con Dios. De nada vale que usted siga las bendiciones. Usted tiene que buscar la reconciliación con Dios. Si usted se reconcilia con Dios, todas las demás cosas vendrán como añadidura. Pero si usted solamente busca las añadiduras, se perderá lo eterno, lo glorioso, la vida eterna que Cristo conquistó para todos los que le aman y confían en Él. Ahora, el apóstol Juan dice que él vio que del trono salían truenos y relámpagos, tipo de juicio. Fíjese qué tremendo, porque hoy del trono de Dios, dice Apocalipsis 22, versículo 1, fluyen aguas vivas, ríos de agua viva.
que representan la misericordia de Dios. Por eso dice, a todos los sedientos venid a las aguas. A los que no tienen dinero vengan y compren sin precio. La palabra de Dios no se puede contradecir. La Biblia dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiere, el que desee, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy es el día de salvación. Pero después del arrebatamiento ya, aquellas aguas que vio Juan, aguas de vida que salían del trono, ya no estaban más. Dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces, tipo de juicio, que viene sobre la tierra después del arrebatamiento, porque el tiempo de la gracia se habrá terminado y comenzará nuevamente la dispensación de la ley, porque viene el tiempo de Israel, el tiempo en que Dios tratará con la niña de sus ojos, Adonai, el Señor. Aleluya. Él tratará con su pueblo, pero es tremenda la cantidad de creyentes que se van a quedar. Dice la Biblia en Apocalipsis 7:9, una multitud que nadie podía contar. Un sinnúmero de personas que habiendo llegado hasta la puerta no entraron. Algunos porque no les interesó, pero otros porque no supieron todas las verdades de Dios. Acá el apóstol Juan dice, del trono salían truenos y relámpagos. Pero en el versículo 4 dice que había 24 tronos y en ellos 24 ancianos. Ahora, ¿cómo puedo yo continuar esta revelación para sacar una conclusión de que estamos hablando del tiempo del cumplimiento y del arrebatamiento de la iglesia? El cambio drástico que acontece en los cielos a partir de que la iglesia es arrebatada. En el libro de Daniel, capítulo 7, en la Biblia, está la misma escena, pero vista en otra dispensación. Dice el capítulo 7, versículo 9 del libro de Daniel, Juan dice, vi uno solo, es decir, el abogado, el que estaba a la diestra, ya no estaba. Hoy es tiempo de buscar misericordia. Por eso dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, y llámalo hoy en tanto que Él está cerca. El libro, capítulo 7 del libro de Daniel, habla del mismo momento, una visión que muestra quién es el que está sentado en el trono. Juan dice, había uno solo, pero no lo identifica. Daniel dice, había tronos, pero no dice cuántos tronos ni quiénes iban a sentar en él. Juan dice, eran 24 tronos y sobre ellos 24 ancianos. Daniel dice, vi tronos, pero vacíos. Pero hay algo que él vio, la persona que Juan no vio. Y dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fíjese qué cambio drástico en el cielo. Juan dice truenos y relámpagos, tipo de juicio, del trono. Y Daniel dice, llama de fuego era su trono. El fuego es tipo de la purificación, de aquello que quema las escorias, que saca lo que no le quiso entregar el hombre a Dios en su corazón no convertido. Y tuvo que pasar por el fuego de la prueba de la gran tribulación. A Israel le dijo, te pasaré por el fuego, te purificaré como a plata y te probaré como a oro. Es decir que Dios tiene planeado purificar a todos los que se queden. Daniel ve el trono y ve a un anciano de días, ve al Padre. Ese es el Padre. ¿Por qué sé que es el Padre? Porque Juan ve a Cristo resucitado y se lo ve con pelo blanco, pero no como anciano. Acá Daniel dice, vi un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Ahora fíjese este detalle. Acá dice que se sentó en un trono de fuego. ¿Qué significa esto? En este tiempo de la gracia, el Padre está sentado en su trono, recibiendo a todos los que son lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Pero en este tiempo en que está solo,
en que salen truenos y relámpagos de su trono, en que salen ríos de fuego de su trono, está solo. Un día el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, versículo 25, Él dijo estas palabras: cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, y entonces estaréis fuera, y clamarán, y te dirán, no sé quién eres. Obviamente que está dando un sentido alegórico a esa parábola. Cuando el padre se levante y cierre la puerta y se vuelva a sentar, dejará de ser padre para convertirse en lo que vio Daniel. Por eso Juan lo vio en un estado como de una piedra preciosa, y acá dice, un río de fuego, Daniel 7:10, procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó. Es decir, cuando el padre se levanta y cierra la puerta y se vuelve a sentar, ya no es más padre, ahora es juez, es padre de los que están dentro. Hoy hay límites espirituales para ser parte del reino de los cielos, llevar una vida íntegra en Dios, guardando su palabra, alejándose de todo apóstata, de todo espíritu mentiroso, como el que hoy se conoce como la nueva unción, alejándose y buscando la verdad de Dios. Ahora acá dice la palabra, y el juez se sentó. Hoy es tiempo de buscar misericordia. Estamos en el día que llamamos hoy, es tiempo de buscar a Dios y cambiar las cosas que tenemos que cambiar. El reino de los cielos en la tierra tiene límites espirituales. Para estar dentro de esos límites yo tengo que tener una vida íntegra delante de Dios. Perfección no tenemos, pero sí una vida íntegra, un corazón íntegro, como el que tenía David, que no era perfecto, pero que estaba buscando una nueva verdad de Dios para arrepentirse y reconocer que estaba fuera de los planes de Dios. Un corazón semejante a Dios es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. Ahora, acá la Biblia dice, y el juez se sentó. ¿Por qué lo vio Juan como piedra y Daniel como juez? Porque la verdad de Dios se complementa y se responde a sí misma. Todo lo que Dios quiere revelar está en su misma palabra. Nunca admita verdades foráneas, imaginadas por hombres. Usted muévase dentro de la palabra. Acá dice, y el juez se sentó. Juan dice, vi que el que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra preciosa. Las piedras no ven, no oyen y no sienten. ¿Qué está diciéndome Dios a mí? Que el juez ya no puede oír el clamor del reo. En aquel tiempo las personas llorarán. Los que nunca oraron o no les importó las verdades de Dios van a rogar a Dios que los escuche. Y Cristo dijo, se les dirá con el silencio, no los conozco. Hoy es el día. Yo tengo que apartarme de todas las cosas que el mundo me ofrece y acercarme a Dios. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos que amar sus verdades. Tenemos que pagar el precio de perder hasta un amigo con tal de hacer prevalecer su verdad sobre nuestra vida. ¿Cuántas personas hoy traicionan las verdades de Dios? Y hablan de un Dios que no conocen. Y prometen cosas que Dios no promete. Este es el tiempo en que usted y todos los que están apartados de la verdad de Dios vuelvan a Dios. ¿Cuántas personas hoy están sin iglesia? No tienen pastor. Probablemente tenga usted razón. Le han hecho algo y usted se apartó. Pero usted tiene que volver a Dios. Porque con esa razón no le bastará. Dice que un pastor dará cuenta por su rebaño. Por eso en esta hora es un tiempo de volverse a Dios. Para poder entrar al reino de los cielos usted tiene que buscar una iglesia. Tiene que orar. No puede ser que no haya un buen pastor. Tiene que haber. Si no hubiera buenos pastores todavía, Dios ya hubiera cerrado la puerta. No es que el tiempo se está tardando. Dios es paciente para con todos. Y está esperando que todos se arrepientan. Y cuando dice todos, se refiere a su iglesia, a sus hijos. ¿Cuántos de los que me están recibiendo en esta hora se tienen que arrepentir de muchas cosas? Es tiempo de ser parte del reino de los cielos.
de saber íntegramente que yo de mi parte estoy haciendo todo para ser parte del reino de los cielos. El juez no puede tener misericordia. El juez ejecuta la fría letra de la ley. Eso es lo que vio Juan. Y esto es lo que dice Daniel. Y el juez se sentó. Cuando Dios cierra la puerta y se vuelve a sentar, nadie alcanzará misericordia. Viene juicio. El fuego es tipo de purificación. Aquellos que estaban a medias, que todavía no habían convertido sus corazones, que su boca no hablaba la verdad de Dios, van a tener que ser purificados. La Biblia enseña claramente que después de que Juan fue llevado al cielo, la iglesia aparece en el cielo adorando y reconociendo a Cristo como el Salvador. Y luego aparece recién al final, en el capítulo 19, porque esto es importante saberlo. Apocalipsis habla del arrebatamiento de la iglesia. Acá en el capítulo 19 de este libro, versículo 14, libro de Apocalipsis, dice la Biblia, para que usted entienda y lo razonemos a la luz de la Escritura, dice que cuando aparece montando un caballo blanco el Verbo de Dios, el Hijo del Dios viviente, dice versículo 14, capítulo 19 de Apocalipsis, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Razonemos esto. Si la iglesia vuelve con Cristo en la segunda venida es porque se la llevó antes. ¿Me entiende usted? No importa las opiniones de terceros, ni de grandes personas que hablan, diferentes escuelas de interpretación. Acá la Biblia se interpreta a sí misma. Si yo lo razono, si la iglesia vuelve con Cristo porque se la llevó, no aparece en todos los juicios de Apocalipsis que está la iglesia. Entonces yo tengo que entender y razonar y animarme a creer por mí mismo que el arrebatamiento es una promesa de Cristo hecha a todos sus hijos. Hay personas que me han dicho a mí que los que vienen con Cristo son ángeles. Ahora, analicemos esto. Los ángeles caídos no recibieron la justificación como nosotros los pecadores. Y el lino finísimo significa no solo la vestidura de los sacerdotes del cielo, sino, dice el versículo 8, que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. A la iglesia. Dice que son las justificaciones de los santos. Es decir, que si los que vienen con Él son justificados, es porque Él se los llevó primero. Porque no van a estar en la tierra en los días de la gran tribulación. Jesucristo, hablando de la tribulación, dijo: cosas que ni hubo ni habrá son las que van a acontecer en aquellos días sobre la tierra. Usted imagine esto. Si lo que vemos hoy es atroz, cómo matan hermanos, cuántos crímenes, guerras, terremotos, tsunamis, el hombre está en su máxima expresión de maldad. La sodomía predomina en el planeta Tierra. Imagínese usted al diablo reinando a través de su hijo el anticristo. ¿Cuántas maldades no se van a llevar a cabo en aquel tiempo? Cristo nos quiere librar a nosotros. Por eso le vuelvo a decir, entre tanto que estamos en el día llamado hoy, tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que mejorar todo lo que podamos de nosotros. Y lo que no podamos cambiar, lloremos en la presencia de Dios, para que Dios nos transforme. Dice que Cristo en Hebreos 5:7 Él oraba con clamor y gemidos indecibles para que Dios lo librara de la muerte, para que Dios lo guardara de cometer un error y Él, siendo un hijo de Dios, terminar siendo condenado, porque Dios podía haber perdido a su hijo cuando lo envió a salvarnos a nosotros. Y no me diga, pero Dios sabía todo. Dios puso lo que más amaba por amor a nosotros. ¿Qué vamos a poner nosotros? La iglesia vuelve con Él porque se la lleva primero. Y el profeta Zacarías, capítulo 14, habla de cuando Cristo vuelva a reinar la tierra. Y allí dice la Biblia claramente, y muestra y manifiesta de los días que vienen, cómo Dios dice:
vendrá con todos sus santos. Cuando Él vuelve a la tierra como Rey, vuelve con todos sus santos. Vuelve con ellos porque se los llevó. Y cuando Él venga a la tierra, dice 14:4 de Zacarías, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, donde Él rindió su vida por amor a nosotros, donde fue abofeteado, entregado, traicionado, abandonado por amor a nosotros, donde clamó y ni siquiera una hora pudimos orar con Él, porque todos los traicionamos. Por todos nosotros Él pagó. Cuando Él fue molido, fue por nuestros pecados. Cuando Él derramaba su sangre, fue para limpiarnos de todo pecado. Cuando Él moría, moría en nuestro lugar. Cuando Él resucitó, lo hizo para darnos vida nueva. Y para que nosotros no tengamos que pasar por la experiencia de la gran tribulación. Cristo viene por su iglesia. Entre tanto, estamos en el día llamado hoy. A todo lugar donde llegue esta palabra, extiendo de parte de Dios un mensaje de reconciliación. Reconciliaos hoy con Dios. No importa dónde te encuentres, no importa la grandeza de tu pecado, no hay pecado que Cristo no pueda lavar y perdonar. Hoy Él está a la diestra del Padre, pero cuando llegue el arrebatamiento, dice Juan, había uno solo en el trono. Nadie estará para defender a nadie. Ya no será padre, será juez. Y de allí en adelante, lo que viene sobre el mundo. Por eso dice, de su trono salen truenos y relámpagos. Daniel dice, de su trono salen ríos de fuego. Pero Apocalipsis 22:1 dice que de su trono hoy, tiempo de la gracia, fluyen aguas vivas, refrescantes, que van a renovar nuestra vida. Quiero bendecirle en esta hora y quiero que vamos a continuar con otros mensajes de este maravilloso libro. Gracia y paz de Dios, amada iglesia y hermanos de la sana doctrina. Espero les sea de gran bendición y oren por mi vida. Gracia y paz de Dios.